Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes en esta jornada, en este espacio de interacción que estamos abriendo en nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Y hoy pues nos complace muchísimo presentar al doctor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, que está de visita en el Ecuador y en esta oportunidad pues nos trae temas y expertos muy interesantes. Así que sin más preámbulo les paso con el doctor Casal. Adelante, doctor. Bienvenido. No se está escuchando. ¿Hay algún problema con el Ya, sonido? muchas Ahora sí. gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Marta. Bueno, estamos muy contentos de poder inaugurar junto con Marta esta actividad. Como ella decía, pues no estoy en este instante, pero sí estuve hasta el domingo. Estuve más de una semana en Ecuador. Muy contento, como siempre, de cuando puedo visitar Ecuador y en este caso la ciudad de Quito. Y pues pudimos adelantar allí algunas gestiones sobre las cuales luego vamos a informar. En esta oportunidad, pues manifestamos también nuestra satisfacción porque, como es costumbre en la maestría en Derecho Constitucional, organizamos foros, actividades especiales complementarias a las clases que se imparten dentro del programa de maestría y también de doctorado. Y en esta ocasión, pues, nos toca abordar en la persona del profesor Salim Saidam, un tema de gran actualidad y lo pude constatar así también durante mi visita a Ecuador, conversando tanto con él como con otros colegas, otros profesores ecuatorianos y también, por supuesto, viendo los debates de opinión pública, que es un tema de gran actualidad y que en realidad tiene ya varios meses, ¿no?, discutiéndose, lo que corresponde al rol del Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí específicamente se refiere el profesor Saidam en el título que le ha dado a su ponencia a la crisis en el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y la potestad nominadora. Un tema de mucho interés para los cursantes de nuestros posgrados, de nuestra maestría en Constitucional, también el doctorado en Derecho. Ya veo aquí que están conectados varios de mis exalumnos y me complace mucho tener esta oportunidad también de encuentro con ellos.
Con algunos de ellos pude reunirme en Quito personalmente. Lástima que no fue posible con todos, pero es un tema sin duda de gran interés para todos los cursantes ecuatorianos, también para los venezolanos, porque también para nosotros es de gran interés ver cómo esas instituciones que nominalmente o de acuerdo con la Constitución debían servir para la participación ciudadana, en la realidad a veces no terminan cumpliendo esa finalidad y terminan un poco naufragando en la realización de los propósitos constitucionales por razones diversas en cada país, pero vamos a escuchar ahora en la voz del profesor Salim Saidam su opinión sobre esta situación que él va a tratar. El profesor Saidam, él es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con libre ejercicio de la profesión, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de posgrado en varias universidades de Ambato, Quito, Guayaquil, Cuenca, Otavalo, Quevedo y Santo Domingo. Autor de varios libros en materia constitucional, entre ellos los libros Neoconstitucionalismo, Teoría y Práctica en el Ecuador, El procedimiento legislativo en la Asamblea Nacional del Ecuador y Sistematización temática de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También autor de varios artículos de derechos humanos y derecho constitucional. Recibió el premio Jorge Zavala Vaquerizo de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador en 2019. Fue parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha y también miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador. Voy a tener además el gusto de compartir con él en nuestra maestría en Derecho Constitucional en el próximo semestre la asignatura sobre el sistema de derechos. Vamos a compartir esa materia, eso ya luego pues todos irán recibiendo la información, los que puedan tomarla, los que estén interesados en tomar esta materia de nuestro programa de maestría. Pues con esta presentación, entonces dejo al profesor Salim Saidam en el uso de la palabra. Bienvenido, profesor. Bueno, buenas noches a las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias la invitación que me han extendido para participar en este evento. Estoy muy honrado con esta invitación. Gracias particularmente al profesor Jesús Casal, a quien tengo el gusto de conocer ya algunos años. Hemos compartido foros académicos en algunas ocasiones y realmente me honra compartir este espacio con él. Con todos ustedes, señores, señoras maestrantes, colegas, me da gusto también compartir, intercambiar algunos criterios. Creo que será muy enriquecedor escuchar también sus preguntas, si es que hay espacio para ello, para poder realizar un análisis profundo de lo que ha representado el famoso quinto poder en el diseño institucional ecuatoriano, ¿sí? Lo que nos convoca justamente en esta jornada es analizar el rol que ha cumplido el Consejo de Participación en la función de transparencia y control social en este famoso quinto poder. Y para ello creo que sí es importante hacer un poco de historia, un recorrido histórico muy breve sobre cómo surgió el Consejo de Participación Ciudadana. Y para ello creo que es importante recordar que la Asamblea Constituyente, que redactó la Constitución vigente de Montecristi, este proceso que más o menos entre 2007 y 2008 tuvo lugar en Montecristi, optó por un punto de quiebre en la configuración institucional. Se alejó de la tripartición tradicional del poder de Montesquieu y decidió ir más allá de las tres funciones tradicionales del Estado, al incorporar dos adicionales, la electoral y la de transparencia y control social. Sin duda, y eso comentamos con el profesor Casal, con algunos colegas, uno de los referentes que tuvo en cuenta el Ecuador fue el de Venezuela en cuanto al diseño constitucional, al diseño institucional en particular, de incorporar estas dos nuevas funciones, ¿sí? La función de transparencia y control social está conformada aquí en el Ecuador por la Defensoría del Pueblo,
la Contraloría General del Estado, las superintendencias y el Consejo de Participación Ciudadana, que es sobre el cual vamos a hablar en esta jornada. Sobre el Consejo, podríamos decir que una pista de cómo se estructuró, con qué propósito se creó, está justamente en el acta de la Asamblea Constituyente número 82. En esta acta número 82 se pueden encontrar las intervenciones de los asambleístas, pero particularmente una me ha llamado la atención, la de Virgilio Hernández. Él fue presidente de la Mesa de Sistemas de Representación y Participación Ciudadana. Y cuando él defendía el informe, que fue puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Constituyente, explicaba justamente que el espíritu, yo no comparto particularmente esta visión, pero esa fue la, esa fue la razón por la cual se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Si utilizamos sobre todo el método de interpretación histórico, podemos ubicar justamente este sentido en esa acta, en el acta número 82. Y él decía que hay 3 tipos de controles. Él hablaba de un control político, uno administrativo y uno social. El político, que lo ejercía la Asamblea Nacional; el administrativo, que sobre todo lo ejercía la Contraloría General del Estado; y el control social, que se le quería confiar a este nuevo órgano que era el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ustedes pueden encontrar en esta explicación que realiza el entonces asambleísta constituyente, presidente de la Mesa de Participación Ciudadana, que era Virgilio Hernández? Él dice que fue creado para lograr un contrapeso ciudadano al poder político, ¿sí? La idea fue empoderar al ciudadano para que haga contrapeso a las instituciones políticas, ¿sí? Particularmente a la Asamblea Nacional, el máximo órgano de representación popular en el Ecuador y en muchas democracias, ¿sí? Y con un planteamiento bastante curioso, ¿sí? Porque ustedes pueden revisar el texto constitucional inicial que se aprobó en el año 2008 y no van a encontrar los requisitos para ser consejero. Se crea el órgano, pero no se establecen los requisitos para ser consejero, ¿no? Después ustedes pueden encontrar que la Asamblea Nacional es la que incorpora en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana algunos lineamientos, ¿no? Algunos lineamientos. Y además, en una enmienda constitucional, la del 2018, si mal no recuerdo, se incorpora a la Constitución la exigencia de que, en cuanto a los perfiles de los consejeros, que sean personas con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción, o que tengan reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Descripción harto subjetiva, muy difícil de corroborar, muy difícil de verificar, ¿sí? El momento de calificar las candidaturas, pues muy difícil constatar estas exigencias que se establecen justamente en la Constitución de la República por enmienda constitucional, ¿sí? Pero este nuevo organismo, en todo caso, asumiría las competencias de otros 2 organismos que en la Constitución Política del Estado de 1998, ¿sí? Tenían tanto el control de la corrupción como la potestad de designar autoridades. Me refiero a la Comisión de Control de la Corrupción, que se encargaba de receptar denuncias, derivar en los organismos competentes para la investigación, eventual imposición de responsabilidades. Esa competencia de control de la corrupción, que estaba en la Comisión de Control de la Corrupción, pasó al Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Una duplicación innecesaria de competencias, la verdad, porque ustedes pueden ver que la Contraloría ya puede determinar responsabilidades civiles culposas, me parece, administrativas, e indicios de responsabilidad penal, ¿sí? Y obviamente la Fiscalía es la que puede iniciar investigaciones por actos de corrupción que configuren delitos. No había necesidad de asignar una competencia relacionada con el combate a la corrupción, la recepción de denuncias o de denuncias por corrupción a este organismo nuevo en la institucionalidad ecuatoriana, que era el Consejo de Participación. Totalmente innecesario, porque para eso está la Contraloría, para eso está la Fiscalía. Definitivamente innecesaria
por ese lado, la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Y por otro lado, la potestad nominadora. Y esta fue la más controversial, ¿sí? Esta fue definitivamente la más controversial. Ustedes pueden ver que la potestad nominadora estaba conferida en el Ecuador, en la Constitución del 98, al Congreso Nacional. El titular de la función legislativa era el encargado, era el órgano encargado, ¿sí?, de designar autoridades de control y de justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en Montecristi? Pues decidieron transferir, digamos, esa competencia de designar autoridades del legislativo a este nuevo organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? El problema fue que este organismo inicialmente no tuvo legitimidad democrática de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que no, los consejeros no eran electos con el voto popular, sino eran designados luego de un concurso organizado por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y definitivamente se cuestionó que consejeros que no habían sido electos, ¿sí?, que no tenían legitimidad democrática de origen, procedan a designar autoridades, ¿sí? De algún modo lo que se buscaba era ciudadanizar estos procesos, que los ciudadanos participen. Pero ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos un organismo totalmente cooptado por el poder político, ¿no? En donde fue más fácil justamente controlar los procesos de designación. Imagínense lo que es tener 7 consejeros. Y si cuento con una mayoría de 4, pues ya tengo el poder suficiente para designar autoridades de control y de justicia. Entonces, ese ideal de pensar que ese iba a ser un espacio ciudadano en donde no iban a interferir la clase política fue realmente una ingenuidad o un acto de estrategia política, digamos, una acción de estrategia política bastante efectiva. Porque finalmente, ¿qué es lo que tuvimos en el Consejo de Participación? Gente alineada con el poder de turno, principalmente con la función ejecutiva, que designó autoridades afines al gobierno de turno. Eso es el resultado que tuvimos, ¿sí? Miren que Rafael Ollarte ya lo cuestionó, ¿no? En su libro de Derecho Constitucional, él decía que resulta discutible que la potestad nominadora haya pasado de un órgano electivo, como es la Asamblea Nacional, a un órgano que no tiene origen democrático. Sin embargo, él mismo más adelante en su obra señala que por enmienda constitucional en el 2018 se incorporó la elección popular, ¿sí? Se incorporó la elección popular y en la enmienda de 2018 el Consejo se tornó en órgano electivo. Pero ello, y aquí viene la parte importante de la cita de Rafael Ollarte, con ello no se corrige una segunda cuestión. El ejercicio de la potestad nominadora por parte del Consejo desfiguró al instituto, al extremo que se convirtió en un mero ente de designación que no solo desvirtuó la finalidad de los concursos, sino que originó que ese órgano olvidara casi de modo absoluto el ejercicio de sus potestades de lucha contra la corrupción. Por ello estimo que al implicar la nominación de entes constitucionales una potestad de fuertes ribetes políticos, se debía asignar precisamente al órgano político en el que confluye la mayor diversidad de la representación democrática como la Asamblea Nacional. Entonces él dice que aunque se haya cambiado la forma de integrar este organismo, sobre todo al establecer que sea un órgano integrado por consejeros electos con el voto popular, aún así están despojando de la potestad nominadora al órgano donde confluye la mayor diversidad en la representación democrática. No en vano se dice que la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, como se llama en los distintos regímenes democráticos, es el máximo órgano de representación popular, donde están justamente representados los diversos grupos sociales, la pluralidad de sectores que existen en una población, ¿sí? Entonces, ese es el reparo que pone Rafael Ollarte. Y otra persona otra colega que ha cuestionado mucho la existencia de este órgano es la constitucionalista María José Luna, ¿no? Ella en una investigación titulada El Quinto Poder y la desdemocratización del Estado, el Quinto Poder y la desdemocratización del Estado,
ha dicho que la democracia se garantiza con un ejercicio participativo y representativo del mandato del pueblo soberano, que a su vez se fundamenta en la legitimidad y legalidad de las autoridades e instituciones. La creación de un poder, de un quinto poder, carece de fundamentos conceptuales y se ha demostrado que en la práctica fue de fácil cooptación para la designación de autoridades. Coincido con este señalamiento de María José Luna, constitucionalista, que pone reparos justamente a la existencia del órgano, justamente porque fue un órgano de fácil cooptación. Fue un órgano de fácil cooptación. La experiencia así nos confirma. Hemos tenido procesos de designación de autoridades en donde sin duda ha habido interferencia del poder político, justamente porque los consejeros, lejos de ser cercanos a organizaciones sociales, han sido cercanos a organizaciones políticas, a las cuales han, digamos, frente a las cuales han cedido, frente a sus presiones, frente a los candidatos alineados con ellos, cercanos a ellos, y producto de ello, ustedes tienen que organismos de control y de justicia, pues fueron cooptados definitivamente por el poder político de ellos. ¿Sí? Y miren que en la primera elección de consejeros, y con esto voy concluyendo, en la primera elección de consejeros, los protagonistas no fueron activistas sociales, no fueron activistas sociales. La expectativa era justamente esa, ¿no? Bueno, vamos a tener un órgano integrado por consejeros electos con el voto popular para que ya no se ponga reparos a que es un órgano integrado por consejeros que solamente ganaron un concurso y que no representan al pueblo. Bueno, vamos a probar con el voto popular cómo nos va. Y nos fue muy mal. En la primera elección de consejeros, ¿quiénes fueron los protagonistas? 3 organizaciones políticas. Una promoviendo el voto nulo, que fue finalmente inútil, una mala estrategia política, hay que decirlo, y 2 organizaciones políticas que promovieron a candidatos supuestamente cercanos a organizaciones sociales, a ONGs, a ciertas, digamos, entidades de la sociedad civil, que en realidad eran personas muy cercanas a 2 movimientos políticos. Bueno, a un partido y a un movimiento político, ¿sí? Fue finalmente un espacio de poder que en donde se dio una disputa política muy intensa, ¿no? Una disputa política muy intensa. ¿Quién nombra al contralor? ¿Quién nombra al defensor del pueblo, al defensor público? ¿Quién nombra a los consejeros del Consejo Nacional Electoral? ¿Quién nombra al Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, los consejeros alineados con partidos políticos. Entonces, finalmente, lo que buscaron con este organismo, que fue el ciudadanizar el proceso de designación de autoridades, fue un propósito que no se logró. Simplemente fue un aparente empoderamiento ciudadano para hacer contrapeso al poder político que nunca se logró, nunca se logró. Más bien fue un espacio de fácil cooptación, como lo señala María José Luna, que finalmente terminó en concursos poco transparentes, en concursos en donde los ganadores eran personas cercanas, los ganadores de los concursos para integrar los órganos de control y de justicia eran personas cercanas a los partidos políticos, y eso es lo que se evidenció a lo largo de los años, ¿sí? Y miren ustedes que inclusive eso es lo que ustedes pudieron constatar en el periodo de transición, porque tampoco es que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición fue ajeno a estos tradicionales repartos entre la clase política. Ustedes pudieron constatar que el ejercicio de la potestad evaluadora de ese consejo fue exitosa, pero ya el ejercicio de la potestad nominadora fue muy cuestionada, especialmente por la forma como se condujeron estos concursos de oposición y méritos, en donde ya se sabían los ganadores, o los ganadores eran personas que habían tenido un mal desempeño en el examen escrito, o habían tenido malos resultados en el examen escrito, por ejemplo, y muy buenos resultados en el examen oral, por la subjetividad con la que se habían establecido las reglas de los concursos. Entonces, yo veo que el enfoque en este, o la crítica principal que se ha dado ha sido en cuanto a la existencia del organismo. Me parece que el organismo no es el problema.
El problema es cómo se desarrollan los concursos públicos de oposición y méritos. No es quien ostenta la potestad nominadora, si vuelve a ser el titular de la función legislativa o se mantiene en el Consejo de Participación. El asunto es discutir sobre cómo aseguramos concursos transparentes en donde se privilegie la meritocracia antes que la cercanía de los candidatos con el poder político de turno. Y esa es la discusión que no se ha dado en el país, lastimosamente. No se ha dado en la región. ¿Cómo aseguramos concursos públicos de oposición y méritos en donde realmente se garantice la designación de los mejores candidatos, ¿sí? Quienes demuestren más méritos, quienes en la etapa de oposición demuestren la formación y la experiencia que tienen en un campo determinado y que no necesariamente sean quienes tengan más cercanía con el poder político? Miren ahora cuál fue la razón de la disputa entre la presidenta Sofía Almeida y el presidente Hernán Ulloa. Y me refiero a dos presidentes porque realmente no está claro en el país quién está presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana, si es Sofía Almeida o si es Hernán Ulloa. ¿Qué es lo que tienen ustedes en la disputa de estos dos personajes? Lo que tienen es una disputa que tiene como trasfondo quién incide más en el concurso para designar Contralor General del Estado, que es un concurso que está muy demorado, hace varios años ya que se debía haber realizado. Tenemos una cantidad de contralores subrogantes, me parece que son ya 3 o 4 los contralores subrogantes, ¿sí? No tenemos titular desde el año 2018. Y tenemos una situación similar en la Defensoría Pública, donde tenemos un encargado desde 2019. Estos concursos de oposición y méritos no se han realizado, y parece que la demora justamente es una estrategia política para continuar con esos encargos y no permitir que ya se designen a los titulares en esas importantes instituciones de control y de justicia. Entonces, ¿la salida cuál es? La salida me parece que debe ser política por ahora, pero sin duda tenemos que pensar o repensar al organismo y sobre todo cómo garantizamos concursos transparentes, porque yo creo que si es que la potestad nominadora se traslada a la Asamblea Nacional, la disputa política, la pugna, no va a acabar. Se va a trasladar simplemente del Consejo a la Asamblea Nacional. La idea es que que pensemos en cómo garantizamos a la ciudadanía concursos públicos de oposición y méritos en donde realmente exista transparencia, donde realmente se privilegie la probidad, donde realmente se designen a las personas que de algún modo puedan garantizar independencia, imparcialidad en el ejercicio de funciones y que no sean personas que terminen siendo emisarias de las organizaciones políticas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ese es el reto que tenemos acá en el Ecuador. Ojalá que se resuelva esta crisis institucional muy grave, que no solamente está en el Consejo de Participación, que está en la Asamblea Nacional, donde hay un alto grado de polarización política, donde lastimosamente las organizaciones políticas han protagonizado vergonzosos incidentes, retardos en algunos procesos importantes que de algún modo podrían destrabar esta crisis institucional que se ha generado. Ojalá que en los próximos días podamos contar ya con un Consejo de Participación Ciudadana, bueno, en los próximos meses, digamos, podamos contar con un Consejo de Participación Ciudadana integrado por ciudadanos que hayan acreditado alguna trayectoria en el ámbito social, hayan trabajado cerca de la gente, hayan demostrado de algún modo aptitud ética en el desarrollo de sus actividades, porque no olvidemos que en el mes de febrero del próximo año no solamente vamos a elegir autoridades locales en el Ecuador, no solamente vamos a elegir alcaldes, prefectos, vamos a elegir también consejeros de participación ciudadana. Y esa elección sin duda revestirá mucha importancia, justamente para que podamos confiar esa delicada labor de designar autoridades a las personas, a los ciudadanos que de algún modo hayan demostrado pulcritud, hayan demostrado conocimiento, hayan demostrado formación, experiencia,
para ejercer estas competencias que no son de menor importancia. Y cuando digo estas funciones, estas competencias, estas funciones, no me refiero solamente a la potestad de designar autoridades. Me refiero también a la rendición de cuentas, que está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. La rendición de cuentas de las autoridades se tiene que canalizar a través del Consejo de Participación. Está dentro de las competencias. No solamente es la recepción de las denuncias por corrupción, no solamente es la designación de autoridades, sino la rendición de cuentas la que debería preocupar a los ciudadanos en este proceso de eleccionario que está próximo a darse en menos de un año en el Ecuador. Entonces, con esa primera aproximación yo concluyo, no sin antes reiterar el agradecimiento por la atención prestada y además por la invitación que me han formulado en la Universidad Católica Andrés Bello, universidad que está realizando un importante trabajo de formación en el ámbito del derecho constitucional. Aplaudo esta iniciativa de abrir estos espacios para discutir sobre estos temas de relevancia política y constitucional y cedo la palabra a los organizadores para que podamos continuar con el evento. Les agradezco muchísimo por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Excelente disertación porque nos lleva mucho a pensar, ¿no? Entre esas distancias entre el deber ser y el es, entre el qué y el cómo, que es lo que hace que a veces las leyes, las normas que se diseñan para el normal funcionamiento de la sociedad sean tergiversadas por el ejercicio posterior que se hace a través de las personas. Entonces, quiero reiterarle el agradecimiento desde Servicios Integrados de Gestión Universitaria, Educacional y Empresarial en esta comunidad de aprendizaje y darle paso a las autoridades que nos acompañan en la tarde de hoy de la Universidad Católica Andrés Bello, como son la directora del doctorado en educación, la doctora Ninosca Rodríguez, y el doctor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la universidad. Así que adelante, que estamos en este espacio de seminario abierto de Derecho Constitucional y queremos escucharles. Muchísimas gracias, doctora Marta, y me corresponde agradecerle, doctor Saidán, por su exposición y por este acercamiento y colaboración académica entre el constitucionalismo que vincula a Ecuador y a Venezuela y que, como usted lo señalaba y ha insistido tanto nuestro decano, es necesario estudiarlo para encontrar soluciones jurídicas a estas crisis institucionales. Quisiéramos invitar a los participantes, tanto a los estudiantes actuales de la maestría, que ya han visto materias vinculadas al tema por usted tratado, así como a quienes se están aproximando al estudio del derecho constitucional, a realizar las preguntas o comentarios o a compartir con usted y con el decano aspectos importantes sobre lo que usted ha comentado sobre la crisis en el quinto poder y el Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución de Ecuador, donde no solamente es un diagnóstico sobre el problema en cuanto a su configuración y su alcance de funciones, sino también a las soluciones posibles para subsanar esta configuración de este órgano. Queda abierto el derecho de palabra, hemos observado que está el abogado Enrique León, la abogada Zoila Coronel, está también el estudiante José Mora, que son ya estudiantes de la maestría y quizás puedan compartir con usted su diálogo académico. Se abre el derecho de palabra, pueden levantar la mano por la conferencia Zoom. Muchas gracias, doctora. También algunos de los nuevos participantes de la maestría en la próxima corte. Sí, quisiera también darles la bienvenida a ellos. Estos son espacios que se abren para estos debates. Tenemos, como vemos, estudiantes que ya han avanzado y estudiantes que recién se van a incorporar, ahora están recién inscritos. Así que bienvenidos todos. Estos son espacios de interacción que se ofrecen, como les ratificamos siempre,
estas videoconferencias, estos espacios quedan grabados en nuestro canal de YouTube de manera que puedan revisarlo cada vez que sea pues importante para ustedes. El tema creo que bien vale la pena, nos gustaría escucharlos, o el que pues por timidez no quiera participar directamente, está abierta también el canal vía chat para que hagan sus preguntas y aprovechar a nuestros expertos constitucionales que tenemos hoy con nosotros para debatir el tema, ¿no? El tema del Buenas tardes. Un saludo cordial a todos y felicitándoles por la iniciativa, al doctor Saidán, al señor decano de la Universidad Andrés Bello, igual un fraterno saludo. Tuve la oportunidad de conversar con él justamente la problemática que nos generaron en las constituciones, en estas constituciones del siglo XXI, sobre todo al distorsionar, yo considero, al distorsionar los 3 roles esenciales del Estado. Y cuando se creó, se distorsionó los 3 roles, creando 5 funciones para que cumplan los roles esenciales de la administración, la generación de normas y la individualización de normas. Ahí considero que fue la catástrofe que se ha llamado, y algunos tratadistas ecuatorianos han dicho, el hiperpresidencialismo en el Ecuador, que ha llevado a la concentración siempre del poder ejecutivo porque es el que más injerencia tiene dentro de la política, consagrando una concupiscencia entre las funciones del Estado en vez de un equilibrio de funciones. Por lo tanto, una pregunta al doctor Saidán sería que si la única salida que nos queda, porque pensar mucho es un poco plantear desde Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. ¿No sería que debemos plantearnos una nueva constituyente para definitivamente llegar a avanzar en el ámbito del derecho? Esa era mi pregunta y felicitándoles nuevamente. Gracias. Gracias, doctor León. Bueno, sí, interesante el comentario y la pregunta, doctor León, un gusto saludarlo también. Considero que la función de transparencia y control social definitivamente no ha contribuido a empoderar al ciudadano, que es lo que nos vendieron, ¿no? Finalmente han sido espacios cooptados por el poder político, como decía, pero me parece a mí que la solución no es un proceso constituyente, a pesar de que me parece que esta función de transparencia y control social es innecesaria. Creo que lo que se necesita es una reforma profunda a la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática de nuestra Constitución es bastante buena. Tenemos un amplio catálogo de derechos, un amplio catálogo de principios, de garantías. Yo diría que la parte dogmática de la Constitución puede mantenerse. El problema es justamente la parte orgánica. Me parece que el diseño institucional justamente provoca lo que usted decía, un presidencialismo exacerbado, como dice María José Luna, un hiperpresidencialismo o un presidencialismo hipertrofiado, como dice desde la ciencia política y el derecho constitucional Hernán Salgado en una de sus obras. Entonces creo yo que definitivamente hay que poner atención a ese hiperpresidencialismo. Ese hiperpresidencialismo es sin duda una de las funciones del Estado que tenemos que observar, sobre todo en cuanto a la distribución de competencias. Sin duda, en la función ejecutiva es donde más se tiene que enfocar una reforma profunda. Y se tendría que pensar en una reforma parcial de la Constitución para o bien suprimir el organismo, que yo veo que definitivamente no sería la solución, o pensar en que la potestad nominadora nada más se la traslade a la Asamblea Nacional. Pero yo creo que con ese traslado de la potestad nominadora, lo único que vamos a lograr es trasladar la disputa del Consejo a la Asamblea.
O sea, la disputa no va a ser entre 7 consejeros, sino entre 137 asambleístas. Ese va a ser el desenlace finalmente. Pero sí, sin duda, sí hay que preguntarnos, ¿ha servido de algo esta función de transparencia y control social? Lo que le vendieron a la ciudadanía para que vote justamente por el sí en el referéndum constitucional para aprobar la Constitución es que supuestamente había un eje transversal, la democracia participativa. La ciudadanía más involucrada a través de veedurías ciudadanas, a través de comisiones ciudadanas de selección, ¿sí? Supuestamente había sido lo que nos ofrecieron a los ciudadanos para que votemos por el sí y entre en vigencia esa Constitución. No ha pasado aquello. No tenemos ningún empoderamiento ciudadano. Tenemos simplemente espacios del poder público que son fáciles de cooptar. Ya lo comentamos, son fáciles de cooptar. Miren lo que pasó justamente en la anterior elección, ¿no? Mientras una organización política ingenuamente promovía el voto nulo, inútilmente, ¿sí? Ustedes tenían a 2 organizaciones políticas buscando gente afín para promocionarla, ¿no? ¿Y qué es lo que lograron? Finalmente una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Estas organizaciones políticas, me refiero, para ser más claro y frontal, al Partido Social Cristiano y el Movimiento Correísta. Finalmente, esas dos organizaciones políticas cooptaron el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Y justamente lo hicieron de manera muy, digamos, de manera muy encubierta, porque justamente no se conocían a los candidatos, ¿no? Aprovechando justamente el desconocimiento de los candidatos, ellos aprovecharon justamente para promover algunos que llegaron al Consejo de Participación con un escaso porcentaje de votación, ¿sí? Porque claro, obviamente la ciudadanía también había visto que el Consejo de Participación había sido simplemente el espacio para el reparto de autoridades y simplemente ese descrédito se hizo evidente cuando acudieron a las urnas los ciudadanos a elegir por primera ocasión a los consejeros de participación. Finalmente designaron muy descontentos, eligieron con poco entusiasmo a los consejeros, llegaron con muy poco porcentaje de votación, ¿sí? Sin mucha legitimidad, y finalmente ustedes tuvieron una crisis tan grave que 5 de los 7 consejeros fueron censurados y destituidos. Nos quedamos con 2 elegibles. Es decir, la crisis es tan grave ahora que ni siquiera se han puesto a pensar en que nos quedan 2 elegibles. Si censuran y destituyen a 4 consejeros de participación ciudadana, simplemente nos quedamos sin poder reemplazarlos, porque tenemos solamente 2 elegibles. Entonces es tan grave la crisis institucional que ni siquiera se ponen a pensar en los escenarios que podríamos enfrentar si es que se produce esa censura y destitución. Vamos a tener un organismo sin que pueda ser integrado por sus reemplazos, porque ya no tenemos reemplazos disponibles. Y vamos a continuar con concursos demorados hasta que se produzca la nueva elección de consejeros. Entonces, me parece que la solución definitivamente no está en emprender un nuevo proceso constituyente. Ya tenemos suficientes constituciones en la historia constitucional, 20 constituciones. Una más no creo que sea la salida, pero sin duda una reforma profunda en la parte orgánica que incluya la revisión de competencias del Consejo de Participación, tal vez mayores exigencias, más requisitos para integrar el Consejo de Participación podría ser una alternativa, ¿no? Más allá de que se vea como restrictivo de derechos de participación. Yo creo que sí es una necesidad exigir más a quienes se postulen como candidatos, porque el problema que tienen en este país es que gente sin formación, sin experiencia, sin trayectoria, ocupan cargos importantes en la legislatura, en el Consejo de Participación, y definitivamente esa falta de preparación, esa improvisación es evidente cuando ejercen las funciones. Miren, y con esto concluyo esta respuesta,
lo que señala justamente María José Luna, ¿no? En esta investigación interesante que la pueden encontrar fácilmente en la web, ¿no? En el repositorio de la Universidad de los Hemisferios, donde ella realizó su investigación. Miren que acá dice, en cuanto a la representatividad, sus miembros no pertenecen a un partido político o una organización social que los avale. Creo que habría sido interesante exigir que organizaciones sociales, ¿sí?, con trayectoria debidamente acreditada, sean quienes postulen a los candidatos y que no sean supuestos activistas sociales más cercanos a las organizaciones políticas quienes se postulen. Es lo que finalmente ocurrió. Tienen en la actual composición del Consejo de Participación gente vinculada con partidos y movimientos políticos, ¿sí? Yo diría que 5 de los 7 integrantes del Consejo responden a intereses partidistas. Y con ese escenario difícilmente podríamos asegurar un buen escenario en cuanto a la realización de los concursos para designar autoridades. Profesor Salim, buenas noches. Lever Guamán le saluda. Señor decano, compañeros. Pero hay un punto de quiebre que, nos guste o no, todo está supeditado a la política. Yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que responden a intereses políticos, correctísimo. Y no solo en el Consejo de Participación Ciudadana, en todas las esferas de la administración pública. Entonces, a quienes representan a una clase política que veladamente o en forma abierta están presentes. ¿Y qué van a hacer? Van a responder intereses de quienes los designan. Entonces, tomemos otro ejemplo. En el mismo Consejo de Participación Ciudadana hay un consejero o dos que ya se repiten algunos periodos. Entonces, vienen representando o tienen vigencia de un partido político. A nivel de, otro ejemplo, a nivel de Corte Constitucional, igual existen algunos que yo conozco que fueron viceministros, fueron jueces de la Corte y siguen desde el tiempo de Correa, quien nos ofreció pues con la democracia participativa, lograr ese ensamblaje con la ciudadanía, cosa que no ha logrado. Bueno, más allá de ello, yo pienso que ese es el diagnóstico. Pero el asunto es lo que usted mismo manifestaba, como si es que un concurso de merecimientos va a romper esa subjetividad, cómo vamos a lograr romper ese vínculo política con derecho, porque eso es un lazo que siempre va a estar permanente. La historia nos demuestra que todo está supeditado a la política. Y el derecho no está exento de esa verdad. Entonces, si entramos a una enmienda o una reforma, igual vamos a responder a intereses políticos. ¿Cómo superar esa subjetividad que usted plantea? Porque le veo muy tibio en el sentido de que a lo mejor reforzando o incrementando los requisitos para concursar se mejoraría la participación. Esa sería mi pregunta, doctor Salim. Sí, gracias, doctor Guamán. Interesante su reflexión e inquietud que me transmite. Yo le diría que una interesante apuesta sería el volver a un buen sistema de partidos políticos, ¿sí? Hay una obra muy interesante de Osvaldo Hurtado, ¿no? El poder político en el Ecuador. Y hay algunos textos en los que él justamente refiere la importancia que tienen los sistemas de partidos políticos. En el Ecuador prácticamente se debilitaron a los partidos políticos. Ahora tenemos más movimientos políticos antes que partidos. Y partidos que no tienen, partidos y movimientos que no tienen ideología, ¿no? Entonces, es un problema no tener un buen sistema de partidos políticos, en donde sea todo transparente, ¿no? En donde sepamos realmente la ideología que defienden, la filosofía que promulgan, con la que comulgan los militantes de determinada agrupación política. Es increíble ver
ahora la cantidad de organizaciones políticas que existen en el Ecuador que realmente no representan a la ciudadanía. Es muy fácil crear en el Ecuador una organización política, ¿sí? Al punto que hay empresas dedicadas a la venta de firmas para ingresarlas con los formularios en el Consejo Nacional Electoral y constituir una organización política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Ecuador, lastimosamente? Organizaciones políticas que realmente no representan a los ciudadanos, no representan a los ciudadanos, y que no han sido lo suficientemente responsables para ofrecer a la ciudadanía variadas alternativas con diferentes visiones desde lo económico, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural. Entonces, sin duda esa es una tarea pendiente. Creo que reformar el código de la democracia sería algo muy interesante, que podría ir al origen del problema. ¿Sí? El código de la democracia, una reforma electoral sería muy interesante. Y a nivel de una reforma institucional, yo creo que sí deberíamos pensar insisto, en exigir más para integrar los organismos, ¿no? Muchos pueden decir, no, es que se puede producir un déficit democrático, no podemos poner muchos requisitos porque finalmente son cargos de representación popular. Yo creo que hay gente muy valiosa en los distintos grupos sociales que podrían hacer un mejor papel, con mejor formación, con mejor experiencia, acreditando más experiencia en los campos en los que se necesita. Les pongo un ejemplo concreto. Miren la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado debería estar en manos de un buen abogado, de un buen auditor, ¿no es cierto?, expertos en control gubernamental. Resulta que los requisitos para ser contralor ni siquiera están en la Constitución. ¿Sí? Ni siquiera están en la Constitución. Resulta que un montón de requisitos se incorporan en los reglamentos que expide el Consejo de Participación, generando un margen de acción demasiado discrecional, en donde se puede buscar favorecer o perjudicar a determinados candidatos. En cada concurso de oposición y méritos tenemos un ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Consejo, en donde se van adecuando, acomodando las reglas del juego para favorecer o perjudicar a ciertos candidatos. Entonces eso no puede seguir sucediendo en el Ecuador. Creo que hay gente muy valiosa, profesionales de mucha trayectoria, entre los afrodescendientes, entre las comunidades indígenas, entre los montubios, entre varios sectores sociales, que podrían verse mejor representados en los organismos de control y de justicia, a través de estos candidatos que realmente demuestren con méritos, con una trayectoria, digamos, de una trayectoria limpia en el servicio público, en el activismo social, puedan garantizar un mejor manejo de la cosa pública. Entonces, yo creo que sí hay un problema en cuanto a la calidad de nuestros representantes. La calidad de nuestros representantes deja mucho que desear, con la excusa de no exigir demasiado para que no se vean perjudicados ciertos sectores del pueblo ecuatoriano. Se ha exigido muy poco, por ejemplo, para integrar la Asamblea Nacional. Ni siquiera se establecen los requisitos para ser contralor, y ese es un problema. Yo creo que si queremos que lleguen los mejores, deberíamos ser más exigentes en cuanto a los requisitos. Deberíamos ser más exigentes en cuanto a los requisitos. Entonces, sí es, por ejemplo, aquí la doctora Zoila Coronel dice, a su criterio, ¿cuál es la forma de elegir a los miembros del Consejo de Participación? Yo creo que se puede mantener esta elección de que tengan un origen democrático los consejeros, para que tengan legitimidad democrática de origen, ¿sí? Pero, sin duda, los requisitos creo que deben ser más exigentes, sobre todo en cuanto a la trayectoria, a la experiencia, ¿sí? Se exige un título de tercer nivel. Creo que la formación no es suficiente. Creo que tenemos que ir a la experiencia. Porque llevar a cabo este tipo de concursos públicos de oposición y méritos no es tarea fácil. Creo que sí se necesita cierta experiencia para poder asegurar un mejor
manejo de estos concursos. Entonces yo creo que la solución no está necesariamente en sobrevalorar la formación, sino en dar la importancia que tiene la experiencia, ¿no? Es un cargo finalmente de representación popular. El Consejo de Participación Ciudadana, como fue configurado, ¿sí? Viene a ser un órgano de representación popular, pero que no puede estar integrado solamente por representantes del pueblo que representen a ciertos sectores y no acrediten formación y experiencia en el campo de acción que ellos tienen. Es necesario exigir más a los candidatos que van a estar al frente de las instituciones. Creo que eso es fundamental, lograr un equilibrio entre lo democrático, ¿sí? Y digamos que la preparación que deben tener para el manejo de la cosa pública quienes aspiren a estar al frente de estas instituciones importantes en el diseño constitucional. Muchísimas gracias por la asistencia de todos ustedes. Muchísimas gracias al profesor Said. Y cualquier duda, como les dije, esto ha quedado grabado y estamos a la disposición en nuestra oficina y a través de nuestros canales regulares que ya ustedes conocen. Así que muchísimas gracias nuevamente y buenas noches.